¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de estadística. Quien les habla la profesora Bárbara Valdés. En esta segunda clase estaremos trabajando sobre las tablas de frecuencias. ¿Qué son las tablas de frecuencias? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué encontramos en una tabla de frecuencias? ¿Se habrán preguntado qué son las tablas de frecuencias? Las tablas de frecuencias son la organización de los datos que obtenemos en un estudio realizado. Las tablas de frecuencias son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias. Las frecuencias son las veces que se repiten los datos. ¿Para qué son o para qué sirve la tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es muy utilizada, primeramente porque podemos tener de forma organizada los datos obtenidos de un estudio estadístico. También es de suma importancia porque nos permite analizar los datos que obtuvimos, ya que están dispuestos en columnas adecuadamente identificadas. Así también nos permite responder a cuestiones referentes a la investigación y nos facilita la elaboración de los gráficos estadísticos. En las tablas de frecuencia encontramos la frecuencia absoluta, que suele estar representado por la letra F. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato dentro del estudio estadístico. También tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa está representada por la letra FR. Es la fracción del total de datos. Obtenemos dividiendo cada frecuencia absoluta con el total de datos estudiados. La frecuencia relativa nos ayuda para obtener la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, representada por las letras FP o simplemente por el símbolo de porcentaje, ya que la frecuencia porcentual es el porcentaje de cada variable que presenta el estudio, de cada frecuencia absoluta. Es la que indica, dice, el porcentaje del total de elementos de la muestra que corresponde a cada valor de la variable. También tenemos la frecuencia acumulada, que está representada por la letra FA. Y la frecuencia acumulada no es más que la sumatoria de las frecuencias absolutas. Dice, es el resultado que se obtiene de la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Resumiendo, tenemos, como su nombre lo indica, frecuencias. Frecuencias absolutas, relativa, porcentual y acumulada. Aquí podemos observar una tabla como ejemplo, donde indica la realización de una encuesta a 100 personas sobre el estado civil de las mismas. Y podemos observar en la tabla, tenemos en nuestra primera columna indicado el estado civil, que es la variable estudiada. Aparece solteros, casados, divorciados, viudos y otros. En la última fila se escribe el total para realizar la sumatoria de alguno de los datos. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que es la repetición de los datos dentro de la encuesta. Por ejemplo, la cantidad de solteros son 22, la cantidad de casados 45, divorciados 20, viuda 8 y otros respondieron en otra situación 5 personas. La sumatoria de la frecuencia absoluta resultó ser igual a 100. Entonces 100 es el número de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada no es más que ir acumulando cada una de las frecuencias absolutas, sumando cada una de las frecuencias absolutas.
La frecuencia acumulada de la primera fila coincide con la frecuencia absoluta de la primera fila. Así podemos observar que en la primera fila tenemos como frecuencia absoluta 22 y frecuencia acumulada 22. También podemos observar que la última frecuencia absoluta acumulada, que resultó 100, es igual y debe ser igual siempre al total de los datos. En la cuarta columna de nuestra tabla tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, se dividió para la primera fila 22 dividido 100 y se obtuvo 0,22. La segunda fila 45 dividido 100 y se obtuvo 0,45. Y así sucesivamente. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la sumatoria de las frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. En la última columna tenemos la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia porcentual es la que indica el porcentaje correspondiente a cada uno de los datos. Y obtenemos multiplicando cada frecuencia relativa por 100, ya que indica el porcentaje. Luego, la sumatoria total de la frecuencia porcentual debe ser igual a 100. Con estos datos podemos saber que nuestra tabla está correctamente establecida y elaborada. Con esto les dejo y me despido de ustedes, animándolos que desde casa puedan seguir trabajando para que podamos seguir y terminar en buen término. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video estaré indicando un ejemplo de la resolución de un problema y cómo se elabora las tablas de frecuencia, además del material de apoyo y el trabajo, la tarea indicada que estarán en la plataforma. Muchas gracias.